Hablamos del piloto de transporte que no respetan el aforo en los autobuses. Hablamos de la siguiente nota que pone ese tema en contexto ahora. Tras una reunión sostenida entre el alcalde de Santa Cruz del Quiché y los transportistas, las partes decidieron obviar el semáforo epidemiológico del COVID-19 y regresar a la normalidad en el transporte urbano de la ciudad. A partir de mañana, regirá el mismo costo del pasaje que se tenía antes de la pandemia del COVID-19 y los pilotos podrán llenar las unidades. Regresa a la normalidad, cada una de las comunidades conoce y sabe el costo que anteriormente tenía el pasaje de la comunidad hacia el municipio de Santa Cruz del Quiché, y eso vuelve a la normalidad. Pedirle de favor a los usuarios, a la población, para que ellos observen y ellos decidan y si abordan un microbús que venga lleno o esperan otro que venga medio lleno. En contradicción cayeron los transportistas, ya que el costo del pasaje de los diferentes municipios a la cabecera departamental continuará igual, cumpliendo, dijeron ellos, con el semáforo epidemiológico del COVID-19. Las denuncias son múltiples en el sentido de que las unidades van llenas y en muchos casos cobrando el 100% de aumento. Los transportistas incumplirán el semáforo epidemiológico en la cabecera y lo cumplirán en los municipios. El mismo gobierno estableció los semáforos y estamos actuando en ley. Otra cosa es que la gente realmente se está aprovechando, y eso, más por eso fue la reunión del día de hoy. La verdad es que al gobierno se le fue ya de las manos la pandemia. En relación al costo del pasaje de Quiché a Guatemala, seguirá con el 100% de aumento, con las unidades llenas y sin control de las autoridades. También nos comparte la siguiente información. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Gracias, Alejandro, muy feliz día para ti. Bueno, importante tema nuevamente, el incremento de casos de COVID-19 se sigue dando y sigue aumentando, y por eso es importante ver qué ocurre también con el transporte, ya que según reportan algunos sectores no se están respetando los protocolos. Hablamos de lo que está ocurriendo principalmente en Quiché, y es que tras una reunión sostenida entre el alcalde de Santa Cruz del Quiché y los transportistas, las partes decidieron obviar el semáforo epidemiológico de COVID-19 y regresar a la normalidad en el transporte urbano de la ciudad. A partir de hoy, regirá el mismo costo del pasaje que se tenía antes de la pandemia COVID-19 y los pilotos, oiga usted, podrán llenar sus unidades. Las denuncias son múltiples en el sentido de que las unidades van llenas y en muchos casos cobrando el 100% del aumento. Los transportistas incumplirán con el semáforo en las cabeceras y lo cumplirán únicamente en los municipios. Es importante saber qué se puede hacer. Si usted es usuario, cómo puede reportar también este tipo de situaciones. Por eso, mi estimado Alejandro, regreso contigo como siempre con un experto para que nos dé sus recomendaciones. Gracias, Jorge. Saludamos ahora a Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte público de la PDH. Buenos días, Edgar. Gracias por atendernos. La primera pregunta que le lanzo: ¿cómo ha estado el tema del aforo en los buses de transporte público actualmente, en este último tiempo? Era importante la apertura o la reapertura de economía, entre ellos un aspecto muy importante que es la movilidad de los guatemaltecos. En ese sentido, el transporte colectivo ha generado pues una preocupación más, lejos de una tranquilidad. En ese sentido, el cumplimiento del protocolo de COVID-19, el protocolo de bioseguridad, pues se ha convertido realmente en una burla para la población guatemalteca. Hemos estado haciendo verificaciones in situ, es decir, en los autobuses. El alcohol en gel es agua, ni siquiera es alcohol, es agua. Y en los termómetros los tienen guardados y cuando los sacan, pues no sirven. Se hicieron verificaciones a 62 autobuses de 150 que operan en vía canal, por ejemplo, y de estos, pues casi todos no tenían el funcionamiento adecuado del termómetro, era una pantomima. Y los ayudantes, también en San Pedro de Ayambú, es otro lugar donde sobrecargan los autobuses, a pesar de que hay un protocolo de seguridad que indica que el semáforo del COVID-19 manda el porcentaje de ocupación en el autobús, no se respeta. Hicimos la verificación, en hora pico es peor todavía. Y otra situación, que los vidrios de los autobuses van cerrados, bajo la excusa de los pilotos ayudantes que los usuarios son los que los suben porque tienen frío. Eso no me parece razonable. Y creo que los protocolos hay que cumplirlos, y ha sido una recomendación también para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que ellos, que fueron los que emanaron ese protocolo de bioseguridad, sean los que verifiquen también que los entes a los cuales ellos designaron en el control del tránsito y del transporte público estén cumpliendo con esa obligación, haciendo cumplir a los prestadores de servicios. Y la otra situación, que no es menos preocupante,
Hoy, a 2 años de haber iniciado el tema de la pandemia y todas las medidas de bioseguridad, pues el guatemalteco está en una situación económica lamentable. Realmente es una situación muy difícil para algunas personas, otras han perdido sus trabajos inclusive, y eso ha generado una problemática directa al usuario. Aquí hemos estado viendo que en el servicio de transporte que existe le han incrementado la tarifa al doble. Es decir, ha habido una extra ganancia porque no ha habido autorización para cobrar el doble del servicio de transporte. Y ellos, los transportistas o los porteadores, ya sean legales o no autorizados, están abusando del pueblo guatemalteco. Otra situación que se da, que la ganancia es magnánima para estos malos guatemaltecos transportistas, porque encima de que ellos están cobrando abusivamente el doble de la tarifa, pues están llenando los autobuses y no están manteniendo el distanciamiento ni la capacidad o el aforo en las unidades de transporte. Es decir, están ganando 4 veces lo que ganaban antes de la pandemia en Guatemala. Eso es inaudito. Hay que, recomendaciones, fortalecer la Dirección General de Transportes para que pueda ejercer esa capacidad o esa función rectora. Se ha estado indicando muchísimas veces, pero no hay atención, ya que pareciera esta una pequeña mafia que persiste en el tema de transporte público, en donde algunos transportistas pareciera que tienen el control de la Dirección General de Transporte. Edgar, ¿quiénes son los responsables de estas acciones de abusos de los pilotos? Aquí hay que hablar también que los mismos usuarios tienen que denunciar ese tipo de situaciones. Hemos estado haciendo verificaciones. Probablemente la población se cansó de denunciar y que no pasaba nada con las autoridades digamos, responsables, competentes. Lamentablemente, algunas instituciones han sido mal formadas para que no funcionen, como el caso de Dirección General de Transporte, con una legislación anacrónica y muy obsoleta, y otras que han sido como Provial, que no les han, o han nacido sin la posibilidad de poder multar o sancionar. El Departamento de Tránsito también tiene una función importantísima, y las PMTs, que se insisten que tienen que responder a la población guatemalteca, y si es necesario, se ha hecho la propuesta de poder crear una sola institución que pueda tener la rectoría a nivel nacional de transporte público y del tránsito, para poder ordenar esto que ha sido ya una anarquía, es un caos el transporte, tanto de carga, transporte de pasajeros y livianos, en donde vemos que la noticia del día es la cantidad de muertos que hubo en carretera. Hemos visto que ha habido un repunte de hechos viales de motociclistas, en donde ya hay cerca de 1.680.000 motocicletas a nivel nacional, y en 12 años ha crecido el parque vehicular de 280.000 motocicletas a 1.680.000 motocicletas. Eso quiere decir que hay un problema serio que el Estado no ha querido ver y que se va a convertir en aún mayor, y estamos a punto de acuerdo a lo que dijo el gobierno también, de reiniciar clases ya presenciales o híbridas, en donde una preocupación de la PDH ha sido esa reactivación de la economía y de ciclo escolar, pero de manera responsable, en donde haya controles. Esto va a incrementar la demanda del servicio de transporte al menos en un 40%, aún con las clases híbridas, y habrá un problema de desabastecimiento de servicio de transporte que podría también colapsar las mismas ciudades a nivel de toda la República, y la otra, la proliferación de vehículos particulares no autorizados, que tampoco van a garantizar ni el tema de la tarifa, ni el trato respetuoso al usuario y digno, y probablemente podrían ser utilizados para la Edgar, ¿podría enviar un mensaje final para que los pilotos y usuarios podamos llevar un orden y evitar aglomeraciones en buses? Aquí se ha hablado de poner orden, estamos hablando también de que haya, digamos, un cumplimiento de la ley de parte también de los transportistas. En ese sentido, la autoridad tiene que hacer que se cumpla la ley, entre ellos el decreto 45/2016, que es la ley de fortalecimiento de la seguridad vial, que prohíbe la explotación ilegal de transporte colectivo. En este sentido, ahora con el tema de la pandemia, se estuvo viendo y analizando también los pros y contras de poder reactivar el transporte. Se hicieron ensayos, lamentablemente muchos de los transportistas solamente se hicieron de la oportunidad para, pues, obtener más utilidad y desangrar a la población guatemalteca. En ese sentido, sí debe tomarse con seriedad por parte de las diferentes autoridades el tema de la reestructuración urgente del transporte público, para no poner en riesgo innecesariamente a los guatemaltecos. En este caso, el tema de la pandemia,
hemos visto que el hacinamiento que se da en las unidades de transporte colectivo con el virus de la variante Omicron, pues probablemente eso aceleró también el proceso de contagios de la población guatemalteca. Agradecemos a Edgar Guerra, defensor del transporte público de la PDH.